Muy buenas tardes a todos mis alumnos de Logansport, de Lafayette, Indianapolis, Kokomo. Les doy la bienvenida a esta segunda clase, Cristo, Adán, o Adán, Cristo. La clase pasada vimos las similitudes entre el antiguo Adán y el nuevo Adán, que hablamos de Adán, el hombre hecho de la tierra y del soplo del espíritu. Y además hablamos de esa analogía que los padres de la iglesia observaron, diciendo que así como el antiguo Adán fue hecho de tierra virgen, también de la tierra virgen se tomó la carne de Jesucristo, y en esa tierra virgen es el vientre virginal de la Santísima Virgen María, y también por el Espíritu Santo. Nosotros dejamos una tarea para observar las cosas que nosotros tenemos que aprender de este nuevo Adán. Hablamos de que por el antiguo Adán entró el pecado, y con el pecado entró a la muerte. Y hablamos de que con el nuevo Adán, Cristo, entró la gracia, y con esta gracia la vida eterna. Dejamos de tarea Romanos 5:6, y vamos y también dejamos de tarea la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Vamos a analizar algunos pasajes de capítulo 5 y 6 de la carta a los Romanos. Veamos bien aquí lo que dice. Inicia diciendo: habiendo pues recibido de la fe la justificación, estamos en paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Dice, estamos en paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Dice, entonces, si estamos en paz, quiere decir que había una guerra, ¿verdad? Había una guerra que desató Adán con el pecado. Entonces hubo una situación que nos alejó de Dios, que estamos en guerra, porque al entrar el pecado en nosotros tendemos al pecado, y Dios es santidad. Entonces hay una diferencia entre él y yo, hay una separación entre Dios y el pecador, y al venir Jesucristo a restablecer la gracia en el hombre, a darle la gracia, a restablecer la santidad en el hombre, pues entonces con eso estamos en paz con Dios. Muy interesante este asunto que nos da la carta a los Romanos iniciando, es que vamos a estar en paz con Dios, ¿verdad? ¿Cómo se está en paz con Dios? Estando en la santidad. Jesucristo, a través de su muerte en la cruz, nos va a ganar el mérito de también poder ser santos, de restablecer aquel antiguo Adán antes del pecado, que estaba en el paraíso siendo amigo de Dios, hasta que fue expulsado de él, y entonces se estableció una guerra, ¿verdad? Una guerra, porque el hombre, ¿verdad?, al pecar, está en lucha contra Dios. Muy bien, seguimos meditando en esto, muy interesante, que nos dice la Sagrada Escritura, y luego dice así: por quien hemos obtenido también mediante la fe el acceso a esta gracia en la cual nos hallamos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Más aún nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra paciencia. Muy interesante, porque lo que nosotros estamos viviendo en esta época, en este momento, en la humanidad, es precisamente una gran tribulación, una enfermedad que no sabemos
¿Cómo la podemos adquirir? En cualquier momento. Estamos en una gran sorpresa, en una gran desazón de no saber cómo podemos protegernos. Pero aquí dice que en Cristo, en Dios, nos gloriamos aún en las tribulaciones, porque nosotros crecemos en paciencia. Y dice que la paciencia es una virtud probada y nos lleva a la esperanza, una esperanza que no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Muy interesante que la persona que ha recibido el Espíritu Santo por la gracia de Jesucristo va a ser una persona llena de esperanza, aún en las tribulaciones. Esto tenemos que leerlo todos los días. En esta época tan difícil en que vivimos, con el miedo de poder adquirir este virus y enfermarnos, pero tenemos que guardar la esperanza. ¿Por qué? Porque Jesucristo venció la muerte, venció la enfermedad. Entonces, aunque nosotros llegáramos a enfermar y llegáramos a morir, un cristiano siempre tiene la esperanza de que él ha sido salvado por la gracia de Jesucristo y que él va a compartir la vida eterna con Jesucristo. Y que además está siempre obediente a la voluntad de Dios. Siempre obediente a la voluntad de Dios, como lo hizo Jesús en la cruz, ¿verdad? Esa gracia la obtenemos a través de los sacramentos que hemos recibido como cristianos y también con los sacramentos de deseo. Muchas personas estaban preparadas para recibir sus sacramentos en esta época y no han podido recibirlas. Se ha tenido que aplazar la recepción de sus sacramentos, pero tienen el anhelo, el deseo ferviente de recibirlos. Y el Señor, leyendo su corazón, sabe que ustedes tienen ese anhelo de recibir los sacramentos. Están en esa esperanza. Dice aquí, capítulo 5, verso 6 de la carta a los Romanos. En efecto, cuando todavía estábamos sin fuerzas en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. En verdad, apenas habrá quien muera por un justo. Por un hombre de bien, tal vez se atrevería uno a morir, mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. ¿Con cuánta más razón, pues, justificados ahora por su sangre, seremos por él salvos de la ira? Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿con cuánta más razón estamos ya reconciliados? Seremos salvos por su vida. Y no solamente eso, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación, ¿verdad? Adán fue expulsado del paraíso, quedando pues como enemigo de Dios por la desobediencia. Pero Jesucristo viene a reconciliarnos con Dios. Con Él hemos obtenido la reconciliación. Seguimos. Por tanto, como por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, así la muerte alcanzó a todos los hombres, ya que todos pecaron. Entonces, por el pecado de Adán entró la muerte y nos alcanzó a todos los hombres, ¿verdad? Entró por propagación, se propagó. Es como el virus, el coronavirus, ¿verdad? Que se está propagando de una persona a otra, pasa de una persona a otra. Así el pecado
también entró en Adán y con él la muerte y se propagó a toda la humanidad. Dice, porque hasta la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se carga en cuenta no habiendo ley. Con todo, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, es decir, hasta que llegó la ley, aún sobre aquellos que no pecaron con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Adán es figura del nuevo Adán, Cristo, el que había de venir. Era una figura, ¿verdad? Y dice, pero con el don no sucede como con el delito. Con el don, que es la gracia, no sucede como el delito, como en el antiguo Adán. Si por el delito de uno murieron todos, ¿verdad? Por el pecado de Adán, todos llegamos a morir, ¿viste? Cuanto más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos. A mí me gusta esta palabra que dice desbordado, como la gracia de Dios se desborda para todos nosotros, ¿verdad? Ahí está, se desborda la gracia. Pero también nosotros, en nuestra libertad, tenemos que aceptar esa gracia. Aquí es algo muy hermoso que me gusta hablar siempre de la Santísima Virgen María, porque ella va a ser la llena de gracia. Ella es la llena de gracia, si nos dice el Evangelio de Lucas, ella es la llena de gracia. Si la llama el ángel, ¿verdad? Gabriel cuando la saluda. Que haritomen, esta es la palabra griega que utiliza el ángel para decir y describir a la Santísima Virgen María. Y esta palabra pues solamente ocurre una sola vez en la Sagrada Escritura y es una palabra para designar a la Santísima Virgen, que es haritomen, que es la llena del haris, la llena de la gracia de Dios. ¿Y cómo puede una persona estar llena de la gracia de Dios? Porque esa persona se vació completamente de sí, se vació completamente para ser toda de Dios. Entonces, por eso una persona que quiere estar en la gracia de Dios, que quiere recibir todos los regalos que Dios tiene para esa persona necesita vaciarse de sí misma para poder ser un vaso vacío y que el Señor llene a esa persona de todo lo que Él tiene para ella. Entonces, esas gracias que tiene para nosotros son obtenidas por Jesucristo en la cruz. Y María, ella se vació de sí, aún en la cruz. No pidió para sí que no muriera su hijo, ¿verdad? Porque estaba ella muy dolida de verlo morir ahí. Y sin embargo no pide al Padre Eterno que no muera su hijo porque sabía que esa muerte iba a ser un beneficio para toda la humanidad de todos los tiempos. Y ella generosamente entrega también todo al Padre, todo a Dios, se entrega completamente, se vacía de sí, y es por eso que ella puede estar completamente llena de esa gracia de Dios. Ella puede estar frente a la presencia de Dios sin ningún temor, sin ninguna vergüenza. Ella no se escondió como Eva, ella no se escondió como Adán, ella está frente al Padre completamente dispuesta al servicio, llena de gracia. Es un vaso vacío que puede ser llenado por la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces vemos cómo la gracia de Jesucristo va a ser de una persona pues lo que Dios pensó para ella, ¿verdad? Lo que Dios pensó para ella. ¿Qué pensó de la Santísima Virgen? Que ella sería la llena de gracia, el recipiente perfecto, la morada perfecta para Dios, completamente llena de la gracia de Dios. Bien, vamos a saltar unos pasajitos aquí y vamos a irnos a ver en el capítulo 6 que nos habla la vida en Cristo. ¿Cómo es la vida en Cristo? ¿Cómo es nuestra vida? ¿Cómo debe ser nuestra vida, verdad? Muy similar a la de la Virgen María,
¿verdad? Que se tiene que vaciar de sí para llenarse de la gracia divina. Dice el capítulo 6, ¿qué diremos pues? ¿Que debemos permanecer en el pecado para que la gracia se multiplique? De ningún modo. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguir viviendo en él? ¿O es que ignoran que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo resucitó de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva, ¿verdad? Hay que recordar el pasaje de la Escritura en Juan, capítulo 8, versículo 11, ¿verdad? Que está hablando a la mujer adúltera y le dice, ¿quién te condena, mujer? Le dice, nadie, yo tampoco te condeno, vete y ya no peques más. Entonces hay que reflexionar en esta segunda parte que nos dice, no peques más, ya no peques más. Entonces, si pensamos, es que Dios es muy bueno y Dios me perdona todo. Sí, claro que sí te perdona todo, pero no tienes que abusar de la bondad de Dios. Tú tienes que rectificar y cambiar tu vida, tener una conversión, ¿verdad? Porque una vez que tú conoces el amor de Dios, ya no quieres pecar porque no quieres lastimar a la bondad infinita, ¿verdad? A Cristo infinito, porque nosotros si seguimos pecando, abusando de su bondad, porque sabemos que nos va a perdonar, entonces, pues, estamos lastimando al Padre, estamos lastimando al Hijo, estamos lastimando al Espíritu Santo. Pues por eso es que nosotros tenemos que cambiar nuestra vida y reflexionar siempre en estas palabras que le dice a la mujer pecadora, vete, no te condeno, pero ya no peques más, ¿verdad? El no peques más. Vete, te puedes retirar, no hay un juicio contra ti, hay misericordia, pero no peques más, ¿verdad? Entonces eso es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta, como nos habla aquí también la carta, la carta a los Romanos en el capítulo 6, y dice, pues, que dice aquí, de ningún modo, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguir viviendo en él? ¿O es que ignoran que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Es decir, ya morimos al pecado aquellos bautizados, ¿verdad? Y nosotros vamos a vivir una vida nueva. Dice, su muerte, en el capítulo 6, verso 10, su muerte fue morir al pecado de una vez para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. Así también ustedes considérense como muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que obedezcan a sus apetencias, ¿verdad? O sea, nosotros tendemos al pecado. Aun cuando hemos sido bautizados y se ha borrado de nosotros el pecado original, aún así queda la herida y nosotros estamos inclinados a hacer aquello que no queremos hacer, pero nuestras apetencias, nuestro pecado, nuestra carne nos hace pecar. Dice, ni hagan ya de sus miembros instrumentos de injusticia al servicio del pecado, sino más bien ofrézcanse ustedes mismos a Dios como muertos retornados a la vida y sus miembros como instrumentos de justicia al servicio de Dios. O sea, es un cambio total que tenemos que hacer de nuestra vida. Aquí es muy claro el texto bíblico, no nos está diciendo Dios es todo misericordia, así que sigue pecando todo cuanto tú quieras, ¿no? Nos está hablando de una conversión, de un abandono total al pecado. ¿Es una cosa muy difícil? Sí, es una cosa muy difícil, ¿verdad? Pero por eso Jesucristo nos va a dejar sus sacramentos, ¿verdad? Que ahora no podemos estar en los sacramentos, no podemos recibir bautismo, el sacramento del matrimonio, porque las iglesias están cerradas aquí, al menos en Indiana, ¿verdad?
pero podemos tener ese deseo y ese anhelo de recibir los sacramentos, y cuando se abran los templos vamos a estar todavía más enamorados y con más fuerza vamos a querer recibir los sacramentos, porque sabemos que con los sacramentos nosotros tenemos la fuerza para vencer el pecado. Ese es el regalo, esa es la gracia que Dios nos va a dar, que con los sacramentos, con la vida de Cristo que se nos da en los sacramentos, nosotros tenemos la fuerza para vencer el pecado. Bien, nos vamos a saltar pues al final de ese capítulo, y dice así en el verso 23, pues el salario del pecado es la muerte, pero el don de Dios, la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quedemos reflexionando esto otra vez y otra vez, entender la diferencia entre el antiguo Adán, que con el pecado obtuvo la muerte, y que con el nuevo Adán nosotros entramos a la vida eterna, a la vida en Dios, a la santidad. Esa palabra santidad puede en nosotros crear un sentimiento de imposibilidad. Esto no es posible para mí. Pero la iglesia nos enseña que nuestra vocación es la santidad. Es a donde nosotros tendemos, y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y ese es el motivo por el cual existe la iglesia, ¿verdad? La iglesia existe para ayudar a las personas a llegar a la santidad, porque solamente siendo santos podremos ver a Dios eternamente. Entonces nosotros tenemos que tender ahí y recordar este verso que dice la carta a los Romanos, capítulo 6, verso 23. Pues el salario del pecado es la muerte, ¿verdad? Nos está diciendo con toda claridad, el salario del pecado es la muerte, pero el don de Dios, la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo creo que todos ustedes, mis queridos alumnos de todas partes que me estén viendo, quieren estar en el cielo con Dios, quieren estar en el cielo con Jesucristo, con la Virgen, con los santos. Y entonces yo los convoco, yo los invito a que todos los días examinen su comportamiento, su manera de ser, si lo que Dios quiere de ustedes es lo que ustedes están haciendo, ¿verdad? Y una de las cosas importantes que Dios nos pide para llegar a esta santidad, pues es conocerlo, ¿verdad? Si no leemos la Escritura, si no conocemos qué es lo que Dios pide de nosotros y quiere de nosotros, pues no vamos a saber qué hacer, no vamos a saber qué hacer, cómo ser santos, ¿verdad? Cómo crecer en la santidad, cómo hacer lo que Dios quiere. Y es una forma también muy sencilla que podemos hacer, además de estudiar la Escritura, también podemos ver cómo está nuestra conciencia. Nuestra conciencia siempre nos va a indicar si una acción que estamos realizando es correcta o no. Lo vamos a saber, no nos vamos a sentir cómodos, ¿verdad? Cuando hacemos algo que no le gusta a Dios, nosotros mismos no nos vamos a sentir cómodos. Entonces yo los invito a seguir profundizando, especialmente en esta época de crisis, que estamos amenazados por una enfermedad que puede atacarnos en cualquier momento, pues mantenernos en esa meditación de la palabra de Dios, porque lo que Él quiere de ti, lo que Él quiere de mí, lo que Él quiere de todos nosotros es la santidad. Entonces, no desechemos esto que el Señor nos está diciendo, que tenemos la gracia ya, ¿verdad? Que con su muerte hemos obtenido para nosotros la gracia, que con su resurrección nosotros hemos resucitado a una nueva vida, que ya no somos hijos del antiguo Adán, sino somos hijos del Padre Eterno con la venida de Jesucristo, muerte y resurrección. Nosotros hemos entrado ya nuevamente en la reconciliación con el Padre Eterno, y entonces nosotros podemos también con Jesucristo ser llamados hijos del Altísimo. Nosotros con Cristo formamos ese cuerpo místico que es la iglesia, y formamos pues parte del nuevo Adán. Entonces yo les pido que sigan reflexionando en este paralelismo
¿Quién quieres ser tú? ¿Quieres ser tú el antiguo Adán? ¿Quieres ser tú parte del nuevo Adán, el hombre del espíritu, el hombre de lo alto, que tiende a la santidad, que busca al Padre eterno, que quiere ser hijo del Altísimo? Entonces ahí nos quedamos en esta reflexión. Posteriormente vamos a ver otros temas en las clases que siguen, y les pido que sigan meditando en el nuevo y el antiguo Adán, mientras que la siguiente semana vamos a pensar en otro tema que les pueda interesar a mis queridos alumnos, para que sigan recibiendo el alimento y sobre todo para que estas lecturas sirvan para crecer en la santidad. No tenemos otro motivo de ser la iglesia, no hay ninguno otro que no sea ayudar a todos a llegar a la santidad, para que puedan llegar irreprochables y podamos llegar irreprochables a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Pues les agradezco su atención. Vuelvo a decir, todo este motivo de que yo esté aquí frente a esta camarita es que yo quiero seguir en contacto con mis alumnos, que amo mucho dar clase, que yo quiero estar cercana a ustedes, que quiero que sepan que siempre están en mis oraciones y que les pido también me incluyan en sus oraciones. Dios los bendiga mucho y que tengan muy buena noche. Gracias.